Bien, la agenda que vamos a estar desarrollando durante todo este día en los diferentes horarios, pues con ustedes vamos a empezar con los métodos a través del analítico pormenorizado y va enfocado sobre todo a los registros de los inventarios. Si ustedes ya, como ya estuvieron practicando en la guía anterior, ya la mayoría de cuentas ya podríamos decir, ¿verdad? Que ya las estamos en teoría manejando, ¿verdad? En teoría, ¿verdad? Entonces ya se nos va a facilitar un poco más identificar qué cuentas son las que voy a cargar, qué cuentas son las que voy a abonar y vamos a también abordar la parte de las condiciones de pago que las tenemos que tener ahí bien presentes porque siempre se van a estar efectuando porque acá vamos a siempre comprar y a comprar y vender ya enfocado a mercadería, solo que la única variante que vamos a tener es el tipo de método con el cual estamos registrando las partidas. Y en el grupo B igual, ¿verdad? Vamos a continuar con este mismo método, ya que cada método es bastante complejo en el sentido de los diferentes procesos que llevan porque en la en la otra conferencia que vamos a tener, pues vamos a abordar parte de estos métodos, pero ya con partidas de cierre, ya con estados financieros, que es lo que estamos pendientes de aprender y ya completamos todo ese aprendizaje. Ya en el grupo C sí ya vamos a estar viendo el otro método que es el perpetuo, que es un poco más resumido. Ya van a ver por qué, porque ya les voy a presentar este método analítico que es el que tiene mucho más cuentas, tiene sus ventajas y sus desventajas con respecto al método perpetuo. Bien, la unidad número 2, igual les voy a presentar yo en Moodle, les voy a estar compartiendo una video clases que son más que todo profundizando los aspectos generales que involucran a la parte de los inventarios ya que la parte de los inventarios es una cuenta que es bastante delicada en el sentido de que nosotros la tengamos resguardada, tenemos que implementar controles, tenemos que aplicar regulaciones siempre legales que están enfocadas a poder tener un mejor control de todas estas operaciones que giran alrededor de los inventarios, ¿verdad? La unidad número 3, pues prácticamente ya es la mayoría del 100% práctica y como les decía al inicio que si ya realizamos las prácticas dentro de la guía anterior, ya se nos va a facilitar mucho más esta, ¿verdad? Solo que vamos a agregar unas cuentecitas adicionales, pero como ya tenemos esa práctica, ya no nos va a costar muchísimo poder identificar. Bien, la unidad número 3 se refiere más que todo a registros contables principales auxiliares que los podemos resumir tanto en ventas como en compras. Y también podemos estar abordando los procedimientos de registro de inventarios que más que todo están enfocados a los dos diferentes métodos o sistemas, tanto el método analítico o pormenorizado o el sistema o el método de inventario perpetuo. Ya algunos que ya tienen las bases ya me pueden decir, este se refiere a este y este se refiere al otro. Entonces, igual, ¿verdad? Tenemos que identificar a qué cuentas voy a utilizar en uno y qué cuentas voy a utilizar en otro. Las cuentas van a ir enfocadas sobre todo al registro de los inventarios. Ojo ahí, los inventarios nosotros los vamos a estar utilizando sobre todo en dos tipos de actividades económicas. No sé si se recuerdan qué actividades económicas nosotros podemos utilizar inventarios, pero ya se los voy a estar preguntando. Y luego vamos a abordar la parte de la determinación del balance de comprobación que nos da un paso hacia la elaboración de estado financiero, que de igual forma tienen ciertos aspectos legales que podemos nosotros aplicarlos en algún momento. Bien, ahora empecemos con lo más general y básico. ¿Qué es para ustedes los inventarios? ¿Qué han oído hablar sobre los inventarios? Si me pueden compartir ahí sus experiencias o lo que han oído de sus compañeritos en las otras asignaturas. ¿Qué les han dicho sobre los inventarios? Si me pueden. Un registro de todo, prácticamente de todo lo que tiene la empresa en las bodegas. Muy bien, las tenemos en las bodegas, muy bien, excelente. La parte de los inventarios así es. Puede estar ubicada en parte de bodegas y en sala de ventas, que ahí lo van a estar ustedes verificando el procedimiento de adquisición de estos inventarios cuando ya les comparta esa videoclase. ¿Qué más tenemos sobre los inventarios? ¿Qué más han escuchado sobre ellos?
¿Qué actividades económicas creen ustedes que puedan tener inventarios? Hay quienes cuando ya están trabajando le dicen, ay, no, es que tengo que realizar un inventario en la empresa o en el emprendimiento que yo tengo. La mercadería que ha ingresado, licenciado. Exacto, la mercadería, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de inventarios, nos referimos a aquellas empresas que se dedican a la compra y venta de mercadería, ¿verdad? Y también abarcaríamos tanto las actividades comerciales como las actividades industriales y podríamos también involucrar una parte para las empresas que se dedican a la agricultura y ganadería en algún momento, ¿verdad? Determinado. Bien, los inventarios es eso, muy bien. Son mercaderías de diferente tipo, ¿verdad? Y depende del tipo de emprendimiento que nosotros tengamos, así va a ser el tipo de inventario que nosotros tengamos en nuestras bodegas, en nuestras salas de venta. Bien. Entonces tenemos un tipo de inventario. Yo les voy a mostrar en las videoclases otros tipos de inventarios que ustedes van a poder verificar posteriormente. Ahora vamos a abarcarnos sobre todo al inventario de mercaderías, el cual nos dice que son bienes que se tienen dentro de la empresa, sobre todo para el fin de ellos comercializarlo en algún momento. No tengo que tener un inventario que no lo pueda vender. Ustedes tienen a la mano el catálogo de cuentas. ¿Tienen a la mano el catálogo de cuentas? ¿Sí? Sí, bien. ¿Dónde ubicamos a los inventarios? ¿En qué rubro están los inventarios? ¿Dónde los ubicábamos? Activos. En los activos, muy bien. ¿Y están dentro de los activos qué? ¿Están no corrientes o corrientes? Corrientes. Muy bien, si están dentro de los activos corrientes, ¿qué significa? Que estos se tienen que realizar en el corto plazo. Yo no tengo que mantener una gran cantidad de inventarios ahí almacenados porque esto implicaría que, o si son perecederos o no perecederos, pues se arruinarían en el corto plazo. Y ahí es donde es importante que nosotros implementemos diferentes tipos de controles y aplicando diferentes métodos de evaluación de inventarios, ¿verdad? Bien. Entonces, en el catálogo de cuentas nosotros la tenemos en la 114. Ustedes me confirman si así está ahí en el catálogo que nosotros estamos utilizando. Sí. Sí, bien. Entonces tenemos la 114.01 mercaderías. Aquí en teoría yo tendría que estar segregando cada uno de los inventarios. En el área de los inventarios en algún momento puede resultar ser una pesadilla para cuando estemos realizando los cortes cada fin de mes o cada 6 meses según la periodicidad en la que se asigne dentro de la empresa la necesidad de controlar inventarios. Cuando se realizan los cortes de mes, lo que se hace dentro del local o dentro del emprendimiento, dentro de la empresa, es que cierran operaciones en un momento. No sé si ustedes han observado en algunos establecimientos cuando ustedes quieren ir a comprar y observan un rótulo que dice cerrado por inventario. ¿Por qué creen que sucede eso? ¿Qué es lo que harían ahí? ¿Por qué cierran operaciones? Imagino que para ratificar el hecho de las cosas que tienen que depurar en el tiempo más óptimo, ¿verdad? Para que, bueno, eso dependiendo también de la clase de producto que tengan, ¿va? Que el material se pueda, o sea, caiga en, ¿cómo le dicen eso? En depreciación, ¿va? Ajá, muy bien. Bueno, bien, en el caso de... Ajá. Bien, sí, en el caso de los inventarios es necesario siempre que nosotros realicemos ciertas verificaciones físicas. Dentro de los inventarios tenemos un inventario inicial que prácticamente se lo retomo al 1 de enero y el otro inventario final que es el que puedo tomar ya sea al 31 de diciembre o al 31 de cada mes. Todo depende de las políticas que se implementen dentro de esta cuenta, ¿verdad? Se utiliza esos cortes de inventario para que nosotros tengamos una idea de cuánto realmente tenemos de inventario. Contablemente lo podemos llevar los registros,
pero físicamente podemos tener un valor diferente al que tenemos en contabilidad. ¿Por qué puede pasar eso? Porque puede ser de que dentro de los controles no se estén reportando correctamente las unidades o los precios o las cantidades con las cuales se ha adquirido cada uno de los inventarios. Entonces nosotros siempre tenemos que verificar. Este proceso es bastante engorroso porque depende del tipo de producto que nosotros tengamos. Imagínense realizar un inventario en una ferretería. Es bastante complicado estar Horrible. realizándose, sí, ¿verdad? Ya han tenido esa experiencia. Entonces, es un gran detalle minucioso que se puede llegar a tener, más que si esta ferretería es bastante grande, ¿verdad? En ese sentido de operación. Todo eso se puede llegar a complicar un poco, pero es necesario para poder verificar lo que realmente yo tengo en un momento determinado y lo que yo puedo llegar a tener, ¿verdad? Y poder empezar a rotar todo ese tipo de mercadería que yo tengo ahí estancada o no estancada, aunque esto depende de los métodos que nosotros implementemos al momento de controlarlo. Entre algunos de los métodos que les voy a estar mencionando en la videoclase que les voy a estar compartiendo es el método PEPS, el método WEBS y el método costo por medio, entre algunos de ellos. En el primer método, el PEPS, nosotros rotamos las primeras entradas y las primeras que en salir, que significa que el inventario que ingresó al inicio en nuestras bodegas tiene que salir al inicio cuando ya nos necesiten la sala de venta. Si a un dado caso estamos en una empresa industrial, el área de producción. Si nosotros estamos hablando del método WEBS, quiere decir que son las últimas en entrar, pero son las primeras en salir. ¿Qué quiere decir? Que a lo contrario del método anterior, yo voy a rotar primero aquellas mercaderías que yo de último las estoy adquiriendo para poderles dar salida al inicio, ¿verdad? Todo esto tiene que tener una logística bastante grande y poder determinar cuál de estos métodos me conviene más implementar. Todo depende del tipo de producto que yo estoy teniendo dentro de bodegas. En una empresa industrial es mucho más detallado el catálogo de cuentas. Cuando ustedes ya lleguen a contabilidad de costo, yo sé que algunos se van a salvar, ¿verdad? Por la misma carrera que tienen, pero los que seguimos en eso lo vamos a ampliar dentro de la contabilidad de costos, ya va más detallado. El inventario sufre diferentes cambios en su proceso de transformación. Entonces ya el catálogo de cuentas se transforma mucho más complejo, a diferencia de un catálogo de una empresa comercial, que es lo que nosotros nos vamos a estar abordando en esta conferencia. Bien, entonces vamos a ver algunas ventajas y desventajas. Como nos vamos a basar en el registro a través del método o el sistema de inventario analítico pormenorizado o periódico, vamos a ver algunas ventajas. Este método pues prácticamente nos dice que el cálculo del resultado final, la utilidad o la pérdida que nosotros establezcamos en los estados financieros, perdón, se realiza a través de ajustes a las cuentas de mercadería. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo siempre a finalizar cada ejercicio contable tengo que liquidar todas esas cuentas que son de resultado. No sé si se recuerdan que dentro del catálogo de cuentas hay quienes me decían qué significaba esa R que estaba acompañada del código. Pues ahí yo les mencionaba eso, que son prácticamente aquellas en cuentas que yo las tengo que liquidar al finalizar el periodo, el registro o el cierre contable que nosotros estemos realizando, ya sea mensual, quincenal, semanal, como la necesite la empresa, ¿verdad? Según las políticas o anual, ¿verdad? También nos dice que es necesario contabilizar el inventario final de mercaderías, lo que muchas veces obliga a cerrar operaciones, que es lo que les mencionaba al inicio. No en los dos métodos voy a estar aplicando este tipo de situaciones, sino que depende del tipo de métodos. Acá estamos con el método pormenorizado o periódico y el sistema permanente o perpetuo. Ambos son diferentes, ¿verdad? Los momentos. El perpetuo nos da como la intención de decir, no necesita usted estar haciendo el inventario físico, pero siempre se recomienda por cualquier situación que pueda surgir. Y acá técnicamente este tipo de métodos no implica
ninguna desventaja porque vamos actualizando el costo y ustedes lo van a poder percibir en esas videoclases que les voy a compartir. Acá les voy a mostrar qué incidencias tiene el sistema analítico permanentizado o periódico, que por qué es tan complejo en ese sentido. Porque cuando estemos estructurando, perdón, dígame. No sé si está compartiendo pantalla porque a mí no me aparece nada de lo que está ¿No le hablando. parece? ¿Y a los demás? Yo sí la puedo ver, pero no. Yo sí puedo ver. También. Yo sí puedo verla. Pues actualicemos ahí la entrada. Tal vez puede ser que por eso. Bueno, No sé si actualícelo, le vamos a dar un segundito ahí para que pueda visualizar, porque lo que les voy a presentar es bastante importante. Igual lo van a tener en la videoclase, pero sí, ya cuando estemos en los ejercicios, sí es importante que visualicen lo que estamos haciendo. No sé si logró, si no, pueda ingresar de nuevo, tal vez así se pueda visualizar. sí, hoy sí, gracias. Pues sí, bueno, qué bueno, gracias. Bueno, en este caso la estructura del estado de resultados es bastante compleja, ¿verdad? Les mencionaba que vamos a tener siempre las cuentas de ventas. Ventas porque estamos implicando siempre a los inventarios y los inventarios, las cuentas principales o las actividades principales son compra y venta, ¿verdad? En el caso de las ventas pueden generarse que el cliente, ¿sí?, nos devuelva la mercadería porque esté dañada, ¿sí? Resurjan rebajas y resurjan también descuentos. ¿Cuándo voy a tener devoluciones y cuándo voy a tener rebajas o cuándo voy a tener descuentos? Todo depende de la forma en que se esté realizando la operación. Si el producto está dañado, obviamente lo puedo devolver, pero hay ciertas condiciones, ¿verdad?, que yo tengo que establecer al cliente, sí o no va a cumplir esa devolución, porque no puedo estar emitiendo a todo tipo de devolución que el cliente haya hecho sobre el producto, porque no me garantiza que media vez saliendo del local lo pueda dañar y después pueda decir que está, ¿verdad?, dañado por que así se lo dieron. No, yo primero, antes de vendérselo, tengo que verificar el estado del producto y si el producto lo amerita, se le da el aval al cliente de que si en cualquier momento el producto falla o tiende a presentar algún inconveniente, que lo puede reportar. Y en el caso de las rebajas, igual, ¿verdad? Se le puede rebajar al producto el valor con el cual yo lo he adquirido, ya sea porque esté en desuso o ya no sea aquel producto que esté de moda, ¿verdad? Y el descuento, pues prácticamente va a aplicar si el cliente se le realiza una venta al crédito, el cliente viene y me cancela con el tiempo anticipado. Si yo le he dejado que cancele dentro de 10 días, pero el cliente es un buen cliente, obviamente, valga la redundancia, y me dice, no, yo lo tengo dentro de 5 días, se lo voy a pagar, y lo paga y ahí le puedo realizar un descuento, ¿verdad? A través de un porcentaje. Bien, y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A las ventas le voy a restar todas esas devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas. ¿Para qué? Para obtener las ventas netas. De las ventas netas, hasta ahí tengo ese valor y sustigo y verifico si tengo un inventario inicial. ¿Se recuerdan cuando les decía que vamos a tener un inventario inicial? ¿Cuándo lo tendríamos? El 1 de enero. Del 1 de enero, muy bien. Ahí estaríamos partiendo desde ese valor, desde ese saldo inicial que tenemos. Bien, a los inventarios iniciales tengo que sumarles las compras que se van generando en el periodo. Le tengo que sumar también los gastos sobre compras. Estos gastos sobre compras se incurren sobre todo si yo estoy adquiriendo el producto y no tengo como quien me ayude a desplazar la mercadería. Entonces ahí puedo que considerar quiénes me van a cargar la mercadería, quiénes la van a depositar en bodegas, si también el transporte lo tengo, no tengo que estar verificando toda esa parte, ¿verdad? Con mis proveedores, si yo lo tengo o no tengo ese servicio para poder desplazar esa mercadería. Esto me va a resultar las compras totales. De las compras totales, yo tengo que descontar aquello que se refiere a devoluciones, rebajas y descuentos sobre compra. Y es prácticamente similar a las ventas, pero acá ya va enfocado a los proveedores. Las ventas van enfocadas a clientes y acá en las compras a proveedores.
sobre todo si las compras son de mercadería. Y eso, si yo le deduzco a las compras totales, las devoluciones, rebajas y descuentos sobre compras, voy a obtener las compras netas. A las compras netas, si yo le sumo, o yo le resto, mejor dicho, las devoluciones, voy a obtener lo que son las mercaderías disponibles para la venta. Entonces, ¿qué voy a obtener después? Como ya realicé el conteo físico de los inventarios, se lo tengo que restar. Porque inicialmente yo puedo tener un valor, pero del recuento ahí puede haber alguna diferencia entre el valor inicial y el valor final. Y luego, con todos estos cálculos, voy a obtener el costo de venta. Que todo esto lo vamos a estar viendo en la próxima clase más detallado y voy a obtener lo que es la utilidad bruta si le resto a las ventas netas el costo de ventas. Y ahí obtengo los gastos de operación y a los gastos de operación voy a sumar siempre los gastos de venta y los gastos de administración. Para obtener el qué, o la utilidad o la pérdida de operación. Y de acá pueden subsiguir otros ingresos, les puedo sumar o restarle los otros gastos, según la situación que se esté presentando. Bien, entonces si nosotros tenemos el sistema de inventario analítico pormenorizado, ¿qué cuentas nosotros vamos a utilizar? Y aquí es bueno siempre ahí tomar las notas, porque en estas cuentas, según el otro método, van a variar, ¿verdad? En este método, perdón aquí, son alrededor de estas cuentas. Voy a utilizar la cuenta de inventarios, voy a utilizar la cuenta de compras, la de gastos sobre compras, devoluciones sobre compras, rebajas sobre compras, y allí podemos también agregar la de descuentos sobre compras, las ventas, las devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas. Ahora bien, como ustedes ya tienen ahí el catálogo, me van a decir dónde encuentran esto de las compras, los gastos sobre compras, devoluciones. ¿De qué rubro pertenecen estas cuentas? ¿Dónde están esas cuentas? ¿En qué rubro se encuentran? Las compras se encuentran en el activo corriente. Ajá. Bien. ¿Dónde más las encontramos? En activo no corriente. También en los costos, licenciada. En los costos, muy bien, excelente. Así es, activos corrientes, vamos a encontrar la parte de inventarios y la parte de mercaderías, ¿verdad? En los costos vamos a encontrar tanto las compras como los gastos sobre compras, devoluciones y rebajas y descuentos sobre compras. ¿Por qué están dentro de los costos? Porque me está diciendo que tengo que liquidarlas al final, ¿verdad? Y aquí es donde hay quienes me decían allá en la unidad número 2 que si vamos a incluir la parte de los costos de los inventarios. Entonces aquí sí ya lo estamos incluyendo según este método. Y también hay otra situación con respecto a las ventas en ingresos. Ustedes me confirman si dentro del catálogo de cuentas, dentro de ventas, van a encontrar las devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas. Si no, las tendríamos que agregar. Me confirman si es así. Ingresos, dice, ¿verdad? En ingresos. Devoluciones sobre venta y rebajas sobre venta, dice, ¿verdad? ¿Están por ahí? Sí. Sí, ahí están en ingresos. Excelente. Bien, excelente, bien. Gracias por confirmar. Y vamos al tratamiento contable. Aquí es prácticamente un repaso. Así que ustedes, sin proyectarles lo siguiente, ustedes me van a decir, ¿dónde aumentan los inventarios? En el debe. En el debe, muy bien, excelente. En Y el haber. disminuyen, en el haber, muy bien. Y compras, como ya identificamos que es de costos, ¿dónde va a aumentar? Aumenta en el debe. En el debe también, ¿verdad? Y disminuyen también en él. En la A ver. Bien, excelente. Igual, gastos sobre compras también estará siempre dentro de costos, ¿verdad? Sí. Sí, bien. Entonces igual, veamos entonces lo siguiente.
En este caso, los inventarios ya no los voy a utilizar como los utilizaba ya en la unidad número 2, ¿verdad? En este método o en este sistema, los inventarios solo los voy a utilizar al inicio del ejercicio contable. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando ya terminé el primer ejercicio y venga la información al balance, ya sea inicial o a la información inicial de la empresa, solo en ese momento lo voy a registrar en la cuenta de inventario, solo en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que los inventarios van a aumentar en el debe, pero también va a aumentar con los cargos, ¿verdad? Y disminuyen en el haber y también disminuyen con los abonos. Al igual que las compras, solo que las compras sí se van a estar generando durante todo el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, cuando estemos registrando las partidas, ya no van a registrar las compras de mercadería en inventarios, ¿verdad? Sino más bien en las compras. Ya vamos a estarnos pasando de la cuenta de activos que teníamos en inventarios y ahora vamos a estar dentro de la cuenta de costos, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, acá en las compras van a ser toda su operación durante todo el ejercicio y de igual forma, como decíamos, como es costos, va a aumentar en el debe y va a disminuir en el haber. En el caso de la cuenta de gastos sobre compra, y igual, ¿verdad? Vamos a utilizarla durante todo el ejercicio y esta, ¿cuándo se va a generar? ¿Cuándo les decía que se va a estar generando un gasto de compra? Si se recuerdan. ¿Cuándo se genera un gasto sobre compra? ¿Se recuerda? No. No. Mira, los gastos sobre compra se van a generar por el traslado de la mercadería, ¿verdad? Cuando yo como empresa no tengo ya sea el transporte para poder traer esa mercadería desde donde la bodega de los proveedores hacia mi bodega o hacia las salas de venta. Entonces van a generar un cierto costo adicional de fletes, acarreos, etcétera, o trámites que se realicen, ya que la mercadería no puede fluir felizmente durante un municipio a otro, dentro de un país a otro, sino más bien se tienen que someter a ciertos registros legales para poder decir que esa mercadería que está trasladándose de un lugar a otro es legal, ¿verdad? Y va a llegar hacia un lugar donde sí también es legal. Entonces, todos esos elementos están dentro de los gastos de compra. Y los gastos de compra también tienen la misma intención de aumentar en el debe o aumentar con los cargos y disminuir en el haber, ¿verdad? O disminuir con los abonos. Ahora aquí quiero una especial atención. Sabemos que estas tres cuentas están dentro de costos. Y nosotros podríamos decir, bueno, si está dentro de costos, van a aumentar siempre en el debe y van a disminuir siempre en el haber. Pero no es así. Y aquí es donde quiero que ponga una especial atención, porque estas tres cuentas tienen un comportamiento distinto. ¿Verdad? Es al revés. ¿Cuál es el objetivo de estas cuentas? Disminuir mis compras, disminuir el valor de las compras que yo he realizado. Si yo voy a disminuir el valor de las compras, no lo voy a aumentar en el debe, sino más bien lo voy a aumentar en el haber. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo el valor de esa compra. Por lo tanto, en la devolución sobre compra, solo es devolución, rebajas y descuentos. Ojo ahí con eso. Solo esas tres cuentas de la parte de los costos tienen ese especial movimiento, ¿verdad? En el caso de la devolución sobre compras, lo vamos a abonar para aumentarlos. ¿Por qué? Porque vamos a estar disminuyendo el valor de la compra durante todo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, el comportamiento de esta va a ser siempre, o va a ser de esta manera. Va a aumentar con los abonos y va a disminuir con los cargos. Licenciada, Ajá, dígame. pensé que la interrumpa. Y sí, no hay problema. Y en el caso de que está, digamos, como estamos hablando de la de costos y nos está explicando de devoluciones y rebajas, ¿verdad? Aparece la de descuento sobre compras, o sea, me refiero a la cuenta, ¿verdad? En el caso, que no está esa. La agregamos.
La agregamos. Ajá, la agregamos. La pueden agregar ahí con el subsiguiente código. No sé qué código tendrá la última de El estas último cuentas. es 51203R. Habría que agregarlo con el 204. Ajá, cabal. Ah, Siempre bueno. le colocamos la R ahí también, gracias. Sí, le Ok. colocamos la R para poder determinar que la vamos a liquidar en el corto plazo, ¿verdad? Ok. Bien, gracias. E igual vamos a hacer lo mismo con las ventas si no las tenemos las demás. Bien, entonces estas son diferentes. La rebaja sobre compras, lo mismo sería a la devolución, que lo que pretendemos es disminuir las compras, y el efecto también igual. Vamos a aumentar con los abonos y vamos a disminuir con los cargos, o vamos a aumentarla dentro del haber y vamos a disminuir dentro del debe. Por eso tienen este comportamiento distinto. Y el de descuentos sobre compras, lo mismo, ¿verdad? Durante todo el ejercicio se va a aumentar con los abonos y va a disminuir en los cargos. O va a aumentar en el haber y va a disminuir en el debe, ¿verdad? Así que recuerden muy bien estos movimientos, porque solamente estas tres van a hacer como cierta diferencia con lo que normalmente el costo es su regla, ¿verdad? Es su regla de cargo y abono, porque los costos siempre van a aumentar en el debe y van a disminuir en el haber. Pero si estamos ante el método el método o sistema analítico o pormenorizado, en este método en especial, esas tres cuentas van a tener ese efecto, ¿verdad? Estas tres cuentas. Bien. No sé si hay dudas antes de continuar. Respecto a eso, licenciado, o sea que si utilizáramos otro método, esas cuentas cambian, ya no es igual el abono y la carga. Exacto. Y en el otro método, ya estas tres cuentas que ven así en la línea de abajo, prácticamente esa línea ya no existe. Ah, ya no existe. Exacto, no existe. Se toma por igual como lo que se conoce tradicionalmente. Exacto, que es lo que hemos nosotros estado haciendo en las clases anteriores. Solo que adicionamos por aparte lo del costo, ¿verdad? Ah, ok. Lo adicionaríamos aparte. Bien, excelente. Entonces, esto es lo que estaríamos realizando en el caso, o considerando en el caso de las compras, ¿verdad? Y en el caso de las ventas, ¿qué es lo que sucede? Acá ya tengo unas habilitadas ahí, y en el caso de las ventas, el mismo comportamiento tiene, ¿verdad? ¿Qué comportamiento tenía? ¿Cuándo aumentaban las ventas? ¿Cuándo aumentaban las ventas? Aumentaban cuando se abonaban y disminuían cuando se cargaban. Exacto, muy bien, excelente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, las ventas igual, ¿verdad? Aumentan con los abonos, o aumentan en el haber y disminuyen en el debe, o disminuyen con los cargos. Muy bien. Pero acá hay otra situación interesante, y solamente en estas tres cuentas va a cambiar esta situación. Se fijan, ya estamos colocando la parte contraria, al igual que fue en la de costos. En el caso de las devoluciones, voy a disminuir las ventas cargándolas, ¿verdad? Y en ese caso, en las devoluciones y rebajas y descuentos van a tener ese mismo comportamiento. Caso contrario a las ventas, o a la parte del rubro de ingresos, que su naturaleza siempre va a aumentar con los abonos y va a disminuir con los cargos. Pero acá, devoluciones y rebajas y descuentos van a tender a disminuir el valor de esa operación en esas tres cuentas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las devoluciones van a aumentar con los cargos y van a disminuir con los abonos. ¿Qué quiere decir? Que cuando voy a disminuir una venta, la tengo, si es por una devolución de una mercadería, entonces tengo que disminuirla cargando. Es algo bien complicado, ¿verdad? Pero sí, es prácticamente eso. Y en el caso de las rebajas, lo mismo, ¿verdad? También voy a aumentarlas con los cargos, pero voy a disminuirlas con los abonos. Pero ¿qué efecto tienen? Que prácticamente las ventas yo las estoy disminuyendo con estas tres cuentas, ¿verdad? Estoy disminuyendo mis ingresos. El descuento también tiene el mismo efecto, porque estoy disminuyendo los valores que realmente yo tengo en los ingresos, ¿verdad? No sé si hay preguntitas acá.
Y pueden agregar la de descuento, creo que tampoco está, si no me confirman si está o no está ahí en el catálogo. Sí, es que agregarla, no está tampoco. Ah, perfecto. Entonces la agregamos con el código subsiguiente. Cuando realicemos los registros, ahí me dicen qué código se les ha asignado o qué código asignaron ahí. ¿No hay dudas hasta aquí? Todo clarísimo. Bien. Bien, vamos entonces a lo siguiente.